Hola líderes, espero que estén muy bien. Mi nombre es Anel Magaña. Hoy voy a estar impartiendo la lección que continúa, que es la número 3 y lleva por título Cultura de Alabanza y Adoración. ¿Cuál es nuestra visión como iglesia? Y creo que una de nuestras visiones, una de las cosas que hemos fomentado como iglesia, como parte de nuestra cultura, como parte de nuestro ADN, pues básicamente es la alabanza y la adoración a Dios. Amén. Es por ello que nosotros siempre estamos en constante adoración a Dios, con todo lo que hacemos, con todo lo que somos, con la música, con lo que decimos, con lo que cantamos, con lo que gritamos, declaramos, y por todo eso forma parte de nuestra cultura como iglesia Visión Global. Entonces, pero más que como iglesia debe ser una cultura que como personas también debemos de tener, como personas individuales y como líderes también de grupo, es algo que tenemos que aprender a ejercitar y empezar a habituarnos de esas buenas costumbres para que el Señor siga haciendo su obra en cada uno de nosotros. Entonces, hoy aprenderemos respecto a ello y es importante que cada uno de nosotros pueda romper con toda religiosidad al momento de adorar a Dios. Con todo lo que nosotros pensamos que pudiera ser adorar a Dios, hoy vamos a conocer un poco más profundo de cómo es lo que Dios desea que nosotros hagamos al momento de adorarle, al momento de declarar su nombre, porque todo lo que hacemos es con una intención y es con un objetivo. Amén. Entonces es importante que nosotros podamos romper con esa religiosidad que a veces por lo que nos han dicho, por lo que nos han contado, es que nosotros tal vez adoramos en esa forma, pero hoy vamos a conocer cuál es cómo es que Dios nos mira y cómo es que Dios quiere que nosotros le adoremos. Amén. Y también romper con cualquier tipo de pena o con cualquier tipo de vergüenza que en cualquier momento pudiéramos detonar al momento de adorar a Dios. ¿Ok? Entonces es importante tener en cuenta estos 3 puntos: religiosidad, romper con la pena y romper con la vergüenza. ¿Ok? Entonces, hoy vamos como como punto inicial, siempre en nuestra iglesia van a haber 3 momentos, ¿ok? Y deben de haber siempre 3 cosas que tienen que estar sucediendo al momento de nuestras reuniones como iglesia, ya sea en nuestras reuniones como iglesia o en nuestros grupos conexión. Entonces, el primero son, debe de haber oraciones respondidas, palabra de Dios y adoración. ¿Ok? Son estas 3 cosas que debe de haber siempre, en todo momento. Y como punto número 1 vamos a aprender acerca de las raíces de adoración. ¿Ok? Vamos a aprender de dónde viene esta palabra, cómo es que surge y vamos a aprender qué es lo que dice la Biblia acerca de la adoración. ¿Ok? Entonces, como punto número o inciso número A, van a poner ahí la adoración en la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de esta palabra que es adoración? ¿Sale? Significa responder a todo lo que Él es con lo que nosotros somos. Y eso vamos a buscarlo en Juan 4:23. En este versículo de la Biblia dice la palabra del Señor que el tiempo ha llegado, ¿ok? Y que los verdaderos adoradores van a adorarle en espíritu y en verdad. Van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y que inclusive el Padre busca personas que le adoren de esta manera. Cuando dice de esta manera quiere decir que en espíritu y en verdad. Pues Dios es espíritu y por eso todos los que lo adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, ¿cómo es que Dios percibe la adoración en la Biblia? Es con todo lo que somos. Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, y Él busca adoradores que le adoren de esta forma. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios es ser espiritual, ¿no? Entonces nosotros tenemos que fomentar esa adoración que pueda estar en comunión con Dios, ¿no? Y por eso Él nos dice, oye, adora en espíritu y en verdad. Entonces, esto es una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de adorar. ¿Ok? Adorarle siempre en espíritu y en verdad. Y en Mateo 22, 37 al 38 también hay una forma en la que Jesús nos exhorta a poder adorarle. Y dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Entonces la Biblia aquí nos exhorta a amar al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Entonces básicamente nos pide adorarle con todo lo que somos. Amén. Por eso el primer punto decía responder a todo lo que es, Él es con todo lo que somos. Entonces básicamente Jesús nos pide adórame, pero con todo lo que tú tienes, ¿no? Con tu mente, con tu corazón, con tu alma, con tu cuerpo, con todo lo que tú eres, adórame. Él no quiere que le adoremos nada más con nuestra voz, porque pudiéramos cantar sin cantar o sin entender lo que cantamos, ¿no? Entonces Él quiere que le adoremos en esa, en esa simultaneidad de estos tres momentos, mente, corazón y alma, ¿ok? Es muy importante porque dice la palabra de Dios que este es el primer mandamiento y el más importante. ¿Ok? Entonces, esta es la forma en la que la adoración se muestra en la Biblia y cómo Dios quiere que le adoremos. ¿De acuerdo? Y vamos a poner ahí punto número 2, la adoración se expresa. Siempre que adoramos a algo, tiene que haber una expresión. ¿Ok? No podemos decir que yo, vamos a hablar en una relación de pareja, si tú estás enamorado de alguien o estás casado, tú no puedes decirle a tu esposa te amo, ¿no? Con una cara triste o con una cara sin demostrar un sentimiento, sin demostrar una expresión, porque pues no sería consistente, ¿no? No sería consistente lo que dices con tus acciones. Entonces, vamos a aprender también cómo se debe expresar esa adoración. ¿Okay? La expresión quiere decir todo lo que puede salir de ti, en tu semblante, en tus movimientos, todo eso, cómo es que Dios espera que nosotros podamos adorarle. ¿De acuerdo? Y vamos a basar nuestra cita bíblica en 2 Crónicas 5, del versículo 12 al versículo 14. Y en este versículo nos narra acerca de cómo los levitas cantores, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestían de lino fino y estaban con címbalos y salterios y arpas para adorar al Señor, ¿no? Y cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos, alababan a Dios y daban gracias a Jehová. A medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, alababan a Jehová, ¿no? Diciendo, porque Él es bueno, por su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová, había llenado la casa de Dios. Entonces aquí nos habla acerca de un grupo de levitas, de cantores, que se habían juntado con una intención. Y la intención era adorar a Dios. Y cada vez que ellos levantaban la voz y glorificaban a Dios, inclusive la Biblia dice que decían, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces cada vez que ellos levantaban la voz y hacían y declaraban estas cosas, fue el momento en el que la nube de Jehová llenó todo el lugar, ¿no? Y entonces no podían los sacerdotes, dice la Biblia, estar ahí porque todo el lugar había sido llenada por la presencia de Dios. Entonces, siempre la adoración se tiene que expresar, siempre la adoración tiene que decir y declarar lo que Dios es para que el Señor pueda hacer lo imposible, ¿no? Para que Él pueda manifestarse en el momento de nuestra adoración. Y también la adoración se expresa con amor. ¿Cómo se expresa con amor? Cuando amamos a alguien, que era lo que les comentaba al inicio de este punto, siempre encontramos la forma de expresarlo, ¿no? No hay forma en que tú estás en tu etapa que conociste a una chica y estás en la etapa de enamoramiento, no puedes dejar cuando dices, oye, me agradas, ¿no? Tu semblante es muy consistente a lo que dices. ¿Por qué? Porque hay algo en ti que crea esa emoción, que crea y expresa esa emoción, ¿no? Porque no puedes dejar de hacerlo, porque hay algo que te impulsa a hacer esa expresión. Entonces, y es una expresión con amor. Entonces, así es lo mismo
que Dios pretende que nosotros hagamos, ¿no? Que le amemos con todo lo que somos y expresemos la adoración a Él con todo lo que tenemos, con todo lo que somos. Eso es la adoración, la expresión a nuestro Dios con amor, ¿no? Con amor y siempre dándolo lo mejor para Él. Y el punto B dice, se expresa con el cuerpo. Y bueno, este habla pues básicamente de cómo nosotros o cómo es lo que Dios pretende que también le adoremos con nuestro cuerpo, no solamente con lo que decimos, no solamente en nuestra expresión, sino también con nuestro cuerpo. Y aquí habla acerca de ciertas cosas que tenemos que hacer para poder fomentar esa adoración. El primero es levantando nuestras manos. Éxodo 17, 11 al 16 dice, mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían, pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Abimelech en la batalla. Entonces, aquí nos habla de un tipo de adoración que se practicaba al momento de que el ejército de Israel estaba en una guerra, en una batalla, ¿no? Entonces dice la Biblia que Moisés, para que el ejército tuviera que ganar, él tenía que estar en constante alabanza a Dios, como levantando sus manos. Y cada que él se cansaba, dice la Biblia que el equipo, la batalla contraria era quien iba ganando, pero se dieron cuenta de esto, que inclusive los que estaban con Moisés tuvieron que ayudarle a levantarle la mano, dice la palabra. Eso lo pueden leer en sus Biblias, un poquito más a detalle, pero tuvieron que ayudarle las personas, sus líderes de Moisés que estaban con él, para que él pudiera permanecer con las manos levantadas. Y así es como dice la Biblia que pudieron aplastar al ejército de Abimelech en la batalla. ¿Cómo? Cuando Moisés tuvo que rendir su adoración con las manos levantadas. Entonces siempre las cosas las hacemos con intención. No es solamente que nosotros te digamos, tienes que levantar tus manos porque queremos que las levantes, no, sino que porque sabemos que cuando lo hacemos, el Espíritu Santo se mueve de una forma maravillosa y es cuando el Señor empieza a actuar de una forma impresionante en la iglesia, en la vida de cada uno de los que visitan nuestra iglesia y en nuestras vidas, ¿ok? Entonces, por eso es muy importante que nosotros podamos comprender el por qué hacemos las cosas y el por qué se nos solicita que lo hagamos, porque tenemos que estar unidos, dice la Biblia, en un mismo sentir, en un mismo objetivo para poder lograr conquistar lo que el Señor tiene para nosotros, ¿ok? El segundo punto de cómo se expresa también con el cuerpo es saltando. Segunda de Samuel 6, del 14 al 22, nos dice que a veces el saltar nos da cierta pena o temor del qué dirán, ¿no? Porque pues, pudieran decir, oye, pues a este qué le pasa, ¿no? Y no sé qué le está pasando, por qué salta, por qué brinca. Pudieran pensar muchas cosas, ¿no? Y el hacer a lo mejor este tipo de movimientos con nuestro cuerpo pudiera a ti hacerte sentir de esta manera. Sin embargo, hay alguien que en su momento también fue expuesto para hacer esto y no tuvo otra situación más que hacerlo porque era dirigido por el Espíritu Santo. E inclusive, dice, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, su esposa le reclamó porque hacía ciertos movimientos indignos delante de ella, ¿no? Y delante tal vez de su entendimiento, pero lo que no sabemos es que a veces el Señor, el Espíritu Santo, está en medio de esa alabanza y Él nos puede mover a hacer cosas impresionantes, ¿no? Que tal vez a la vista de otras personas pudiera ser de vergüenza, pudiera ser de pena, pero sabemos que para Dios no lo es, ¿no? Y sobre todo sabiendo que a Él le agrada de esta forma, no debemos de sentirnos así. Entonces, el saltar es una expresión de alabanza que alegra el corazón de Dios. Y bueno, aquí en el versículo que les había comentado antes, nos cuenta acerca de cómo el rey David danzó delante del Señor con todo lo que tenía, con todas sus fuerzas. Y él estaba vestido de una vestidura sacerdotal
David y todo el pueblo iban trasladando el arca del Señor entre gritos y alegrías, toques de truenos, con sus cuernos de carnero, iban haciendo una fiesta, ¿no? Entonces, Mical, que quien era la esposa de David, pues se dio cuenta de cómo el rey David estaba pues en medio del pueblo danzando, adorando, y ella dijo, oye, ¿por qué mi esposo se está exhibiendo de esta forma? Él es el rey, porque está bailando de forma indecorosa delante de la multitud. Empezó a pensar muchísimas cosas que a veces a lo mejor inclusive nosotros hemos llegado a pensar al momento de que vemos a alguien danzar en nuestra iglesia, ¿no? Porque a lo mejor desconocemos el por qué o cómo trabaja el Espíritu Santo, pero hoy vamos a aprender cómo es que el Señor se agrada de que nosotros le adoremos, de que nosotros expresemos esa adoración. ¿Ok? Entonces dice la Biblia que Mical pues estaba muy enojada porque vio a David haciendo pues esas cosas que a ella para sus ojos eran vergüenza, ¿no? Sin embargo, este David le dijo que él estaba danzando delante del Señor, quien era quien lo había elegido, por encima de cualquier persona, inclusive por encima de la propia familia de Mical y del padre de Mical, que era el rey Saúl, ¿no? Y él sabía que él estaba haciendo algo que era digno delante de los ojos de Dios, que inclusive tal vez delante de su esposa era algo vergonzoso, pero él sabía, David sabía que Jesús, que Jehová estaba recibiendo esa alabanza con olor fragante, ¿no? Y a él no le importó y le dijo, no me importa, tal vez para ti es indigno, pero yo sé que lo estoy haciendo para Jehová y él me ha movido para hacerlo de esa forma, ¿no? Entonces, dice la palabra del Señor que él dice, él me designó como el líder de Israel, el pueblo del Señor. De este modo celebro delante de él. Así es, y estoy dispuesto a quedar en ridículo e incluso a ser humillado ante mis propios ojos, pero esas siervas que mencionaste de seguro seguirán pensando que soy distinguido. ¿Sale? Entonces, a David no le importó quedar en vergüenza tal vez delante de su esposa, pero sabía que delante de Jehová él era digno y que Dios estaba honrando lo que él estaba haciendo. Tan es así que lo dejó gobernar mucho tiempo y siempre el Espíritu Santo estuvo delante de él y estuvo con él en todas las batallas que libró con Israel. Entonces, en esa forma vemos cómo Jehová respaldó a David y cómo Jehová se agradó de esa alabanza que David dio, ¿no? Inclusive delante muchas personas pudieran pensar lo contrario, pero tú estate seguro que lo que tú estás haciendo al momento de adorar a Dios es agradable delante de sus ojos y tiene una razón de ser, ¿ok? Entonces, esta es la forma en la que, este es el por qué saltamos, el por qué cuando adoramos saltamos, damos gritos de júbilo, nos gozamos, levantamos nuestras manos, ¿no? Estos son los por qué los hacemos, ¿no? Y siempre hay una intención de que el Espíritu Santo pueda venir y pueda posar en cada uno de nosotros y cada uno de nosotros pueda recibir delante del Señor pues las bendiciones que Él tiene para cada uno de su iglesia. Y otra forma también de expresar con nuestro cuerpo es con gritos de júbilo. Josué 6:20 y Crónicas 13:15 al 18 nos habla acerca de esto. Dice, cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, gritó con todas sus fuerzas y de repente los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. Y en segunda de Crónicas dice, y los hombres de Judá empezaron a gritar al sonido de su grito de batalla. Dios derrotó a Jeroboam y todo Israel los derrotó de forma aplastante delante de Abías y del ejército de Judá. El ejército de Israel huyó de Judá y Dios lo entregó derrotado en sus manos. Abías y su ejército les causaron grandes pérdidas y ese día murieron 500,000 soldados selectos de Israel. Así que Judá venció a Israel en esa ocasión porque confió en el Señor, Dios de sus antepasados. Entonces aquí vemos que el grito de júbilo también tiene una intención. Dios les había dado una orden, que tenían que dar
en el caso de los muros de Jericó, tenían que dar 7 vueltas alrededor de los muros y en un momento específico gritar con todas sus fuerzas. Porque sabían, ellos tenían una instrucción y sabían cuál era la intención de hacer esa labor. La intención era derrotar esos muros, que esos muros se cayeran. Entonces, esa es la forma en la que nosotros también tenemos que adorar. Cada vez que nosotros gritamos, cada vez que nosotros alabamos, cada vez que nosotros nos piden gritar un grito de júbilo, un grito de guerra, es porque sabemos que hay una intención, porque sabemos que hay muros que están rodeando a las personas y que nosotros tenemos que ser ese instrumento que Dios pueda usar para poder derribar toda barrera. Entonces, así como el pueblo de Israel, así como Judá venció en esa ocasión y confió en lo que el Señor le había dado al momento de que ellos hicieran ese grito de guerra, así nosotros tenemos que adorar también a Dios, ¿no? Cada vez que nos pidan, den un grito de júbilo, den un grito de alabanza, un grito de guerra, tiene una intención, ¿sale? Y es lo que el Señor quiere usar con cada uno de nosotros, que nosotros seamos ese instrumento que pueda Él usar para poder derribar cualquier obstáculo que esté impidiendo que el Espíritu Santo pueda llegar a nuestras vidas y que ese momento de adoración pueda ser de bendición para toda la iglesia. Entonces, el grito de júbilo es un arma poderosa en Dios. Se vence al enemigo a través de ello. O sea, no solo gritamos por gritar, no es solamente porque queramos hacer bulla, ¿no? Es porque hay una intención y es un arma poderosa que el Señor utiliza para que nosotros podamos vencer a nuestro enemigo. Amén. Entonces, ¿por qué Dios le dio instrucción a Josué de gritar? ¿Por qué el pueblo de Judá gritó cuando se encontraba en aprietos? Nos podemos preguntar esto, ¿no? ¿Por qué las acciones del rey David, el pueblo de Judá, el pueblo de Israel junto a Josué fueron respaldadas por Dios? ¿Por qué crees que que, que resultaron todo lo que Jesús le dijo? Fue porque adoraron con inteligencia, con intencionalidad, con libertad y con seguridad. Si ellos no hubieran creído en lo que Dios les decía, seguramente nunca iban a poder derribar el muro de Jericó, seguramente nunca iban a poder ganar en la batalla, porque seguramente dijeron, no, ¿y será que va a pasar? No, pero es que Jehová lo dijo, ¿será? Entonces, siempre cuando hay duda, cuando hay pena, cuando hay vergüenza, las cosas nunca van a suceder. Tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo y tenemos que ser siempre intencionales y adorar con inteligencia, ¿no? Así como ellos adoraron. Ellos no adoraron nada más porque se les ocurrió, sino porque tenían una instrucción. Entonces, así nosotros actualmente podemos hacer de estas acciones un estilo de vida, no por obligación, sino con sabiduría, porque ahora sabemos qué significa cada vez que nos piden levantar las manos, cada vez que nos piden gritar con júbilo, cada vez que nos piden adorar con saltos, con palmas, con todo nuestro cuerpo, sabemos por qué es. Y este es el momento en el que nosotros podemos comenzar a adorar con sabiduría, con inteligencia y con conocimiento. Amén. Porque es el momento en el que Dios va a empezar a obrar aún más en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. Entonces, hagamos que la alabanza y la adoración sean parte de nuestra vida y de nuestra cultura. Que aunque muchos no lo hagan, nosotros lo hagamos. Porque sabemos el poder que tiene la alabanza y la adoración. Amén. No se trata de si mi vecino lo está haciendo, si el de adelante lo hizo, si inclusive, no sé, algún líder de mucho tiempo lo hace o no lo hace. No importa, tú hazlo, tú conoces qué es lo que puede hacer la alabanza y la adoración en tu vida y en la vida de la iglesia. Y recuerda que lo que tú hagas va a impactar no solamente a ti y a tu familia, sino también a la vida de la iglesia. Entonces es importante que nosotros podamos sumar a la visión siempre en todo momento. Amén. Y que podamos seguir adorando con intencionalidad a Dios. ¿Vale? Entonces te insto para que ahora que tú conoces
qué significa adorar a Dios y cuál es nuestra cultura como iglesia, tú fomentes eso en cada reunión, que tú seas ese instrumento que Dios pueda usar y seas sabio en adorar, adores con intención, adores con sabiduría y adores con entendimiento. Amén. Espero que esta lección sea de bendición para tu vida y lo puedas ejercitar de aquí en lo que sigue en tu vida en esta iglesia Visión Global. Dios te bendiga.